Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes Vela, iniciando la semana, iniciando además la programación en estos momentos del mediodía, La Verdad en Exitosa. Ya sabemos todo en todo el país la decisión que tomó el presidente uruguayo Tabaré Vázquez respecto al pedido de asilo que había solicitado el expresidente Alan García. Al respecto, el canciller peruano Néstor Popolicios viene dando declaraciones a los medios de comunicación y vamos a escuchar lo que viene manifestando. Importante de documentos en las cuales se les expresaba a ellos todo lo que estaba en curso en el Perú en términos de los procesos que se siguen por presunta comisión de delitos comunes vinculados a la corrupción al expresidente. Pero todas estas cosas han sido debidamente valoradas y hoy día tenemos una decisión que, como usted dice, preservan y mantienen la buena relación. Mencionaba el tema de acuerdo de Caracas. También influenció el acuerdo que se firmó en abril de este año durante la Cumbre de las Américas, ¿no? El acuerdo de... Bueno, no solamente eso, sino que usted sabe que con el Uruguay, que es firmante del compromiso de Lima, en donde establecemos más de 50 medidas para luchar contra la corrupción en las Américas. También recientemente, hace menos de 10 días, tuvimos una decisión en el contexto de Naciones Unidas, de la Asamblea General, en el que se convoca una sesión especial de la Asamblea General sobre lucha contra la corrupción, que tendrá lugar en el año 2021, y también ha sido copatrocinada o auspiciada esa resolución por Uruguay. Pero además tenemos la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción en el contexto de la Organización de Estados Americanos, y todo esto es un conjunto que nos da una base sólida a todos los países para luchar frontalmente contra la corrupción que, como ustedes saben, mina o erosiona la gobernabilidad democrática en nuestros países. Una consulta, ¿tiene usted información sobre cómo ingresó Alan García a Uruguay? Sí. No tenemos esa información, hay una serie de especulaciones al respecto, pero lo importante que creo yo que lo que ya pasó en este momento ya no tiene mayor trascendencia. Lo importante es que ahora tenemos la decisión soberana del Uruguay de que no ha conseguido el asilo, y eso es lo importante. Ministro, ¿y qué se espera ahora tras esta decisión del Uruguay de negar el asilo? ¿Qué se espera del expresidente Alan García? Bueno, el presidente Alan García, ustedes lo saben, tiene simplemente un impedimento de salida del país por 18 meses, que es un mandato judicial. El presidente puede circular libremente por el país, está libremente en Lima y donde él decide estar, estará bien para él. Una pregunta, si él de manera informal le envía algún emisario, algún embajado, algún otro país... Como en declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicios, en relación al caso... Ahí está manifestándose el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, tras este anuncio hecho mediante conferencia de prensa por el presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, en la que básicamente mencionó de forma textual que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. Previamente había manifestado que en el Perú funcionan autónoma y libremente los tres poderes del Estado. Sentenciada la decisión final del presidente uruguayo Tabaré Vázquez respecto a esa solicitud de asilo que había hecho el expresidente Alan García el pasado 17 de noviembre. 12:11 y respecto a esto precisamente lanzamos la pregunta del programa para comenzar a recibir las respuestas en nuestras redes sociales. Está en la pantalla y además los que nos siguen por radio, inmediatamente la detallamos. La pregunta del día de hoy, iniciando la semana, hoy lunes 3 de diciembre, tras rechazo de asilo de Alan García, ¿crees que la justicia debería dictar prisión preventiva contra el expresidente? Está bastante clara la pregunta. Queremos saber cuáles son sus expectativas, cuál es su opinión al respecto, su razonamiento lógico respecto a esta situación que viene padeciendo el expresidente Alan García. Reiteramos la pregunta. Tras rechazo de asilo de Alan García, ¿crees que la justicia debería dictar prisión preventiva contra el expresidente peruano? ¿Es así? ¿Cómo vamos a recibir las respuestas en redes sociales? Como siempre en Facebook, Exitosa Noticia, mientras que en Twitter a través de @exitosap. Eric Carrado en la información nos reporta más reacciones de esta decisión
dada por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Erika Rado, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Información en vivo. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ha acordado pasar a la Comisión de Constitución y pedirles consulta acerca de las causales de levantamiento de inmunidad de arresto. Esto en el caso del congresista Edwin Donaire. Vamos a escuchar al congresista César Vázquez de APP. De la semana de representación va a haber todavía unas especiales. No, y las comisiones dejan de sesionar, entiendo, en tiempo de receso. Nosotros tenemos interés de que la cosa se vea lo más pronto, por eso que yo he asumido, incluso sin que el reglamento lo diga, en mi condición de secretario, la conducción de esta sesión. No hemos tenido ningún espíritu de brindar, pero aquí, como siempre, se decide por los votos y la mayoría decide. Por favor, si me permite, se ha decidido en la comisión transferir este tema del congresista Donaire a la Comisión de Constitución precisamente para que se pronuncie acerca del procedimiento, del proceso de levantamiento de inmunidad de arresto. Así es, sí. El día de hoy me tocó a mí asumir la conducción de esta sesión por licencia por enfermedad del presidente y el vicepresidente, y efectivamente hubo un periodo de cuestión previa luego del debate en que, ante la duda que existía para la aplicación del levantamiento de inmunidad de arresto, que no lo establece bien las condiciones el propio reglamento del Congreso, se pida una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, que es, creo, la autorizada en estos casos para interpretar la Constitución precisamente y poder aclarar estas dudas, y luego de aclarar estas dudas se pueda seguir con el procedimiento. El mundo del águila era el tiempo precisamente que va a demorar que la Comisión de Constitución se pronuncie. Sí, claro, el congresista del Águila creo que dio una solicitud, hizo una solicitud válida, pidiendo de que los plazos sean los más cortos posibles, pero una comisión del Congreso no puede mandar sobre otra comisión, tienen el mismo nivel. Eso creo que correspondería hacer el pedido en la Comisión de Constitución. Él tendría que hacer el documento por escrito o ir a la comisión a pedir que se acelere esta opinión que se le ha solicitado, porque nosotros como Comisión de Inmunidad Parlamentaria no podemos mandar sobre la Comisión de Constitución. Bien, declaraciones entonces, Pedro, del congresista César Vázquez. Él ha tenido que asumir la conducción de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que el día de hoy vio el caso de Edwin Donaire. Entonces se va a transferir a la Comisión de Constitución para que precisamente defina cuáles son las causales de levantamiento de inmunidad de arresto, que es lo que se está pidiendo precisamente para el parlamentario Donaire. Adelante contigo, Pedro, en estudios. Gracias, Erika Rado. La verdad que lo que viene pasando dentro del Parlamento peruano es un tema de vergüenza total, porque están buscando cualquier excusa para evitar levantarle la inmunidad al congresista Edwin Donaire, sobre quien pesa una sentencia, condena de 5 años, 6 meses, tras un delito de tráfico de combustible que había finalmente encontrado culpabilidad la justicia peruana. Y lo único que están haciendo es dilatar el tiempo para evitar que esta sentencia termine dándose cumplimiento tal cual ha dispuesto el Poder Judicial. En la comunicación telefónica ahora mismo nos vamos hasta Uruguay con el parlamentario Roberto Chiazaro, diputado uruguayo del Partido Socialista, para conocer las reacciones allí en la República Oriental de Uruguay sobre esta decisión del presidente Tabaré Vázquez. Señor Chiazaro, buenas tardes, bienvenido a La Verdad Exitosa aquí en Perú. Señor Roberto Chiazaro, buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes, señor Roberto Chiazaro. ¿Cuáles son las primeras reacciones que se vivieron allí en Uruguay tras la decisión del presidente de su país, Tabaré Vázquez, sobre esta negativa sobre el asilo que había solicitado el expresidente peruano Alan García? Bueno, la primera sensación que tuvimos fue de satisfacción, porque realmente lo que está haciendo el presidente de la República en la decisión asumida en conjunto con el Consejo de Ministros es dar cumplimiento a la normativa que rige todo lo que tiene que ver con el derecho de asilo diplomático en el tratado firmado en el convenio de Caracas diplomático del año 54. Es decir, evidentemente lo que quedó probado es que Alan García no era un perseguido político en el Perú, sino que simplemente era una persona que estaba siendo requerida por la justicia peruana y por lo tanto no corresponde darle el derecho de asilo, otorgarle el asilo.
¿Por qué? Porque en Perú hay separación de poderes, porque hay una justicia que actúa en forma independiente, y el señor Alan García era simplemente requerido por la justicia peruana para ser investigado sobre una serie de sucesos en los cuales se presume una supuesta acción de corrupción. En ese sentido, entonces, no le corresponde estar asilado. Ahora, sin embargo, ahora se desató una polémica dentro de nuestro país, en el Perú, sobre la forma como es que el señor García habría ingresado a la residencia del embajador uruguayo, el señor Barros. ¿Ustedes van a pedir alguna explicación a la embajada, a la Cancillería uruguaya? Porque, por ejemplo, hay una información de fuentes policiales de la Unidad de Protección de Embajadas en la que señala que Alan García nunca había ingresado de por sí, sino que aparentemente, según la información que se tiene, el único vehículo que la noche que se asiló, que ingresó a la residencia uruguaya, Alan García, el único vehículo que salió y que retornó es el vehículo oficial de la embajada uruguaya. ¿Van a pedir alguna explicación al respecto de esto? ¿Cómo se dio ese ingreso de Alan García a la embajada? ¿O van a dejar como cosa ya resuelta? Mire, yo le voy a explicar algo, al menos yo no estoy al tanto de esa información que usted me está brindando. Pero lo que sí le digo es lo siguiente. La Convención de Caracas establece 4 pasos que son fundamentales. Un primer paso es la solicitud de asilo que hace un ciudadano peruano en este caso, o de cualquier nacionalidad, y solicita ingresar a la embajada a efectos de solicitar protección porque señala que es un perseguido político. En ese sentido, se le otorga al ciudadano que hace esa denuncia una primera autorización para ingresar a la embajada. Y a posteriori, el gobierno uruguayo, a través del embajador, lo que hace es notificar a las autoridades peruanas de lo que está aconteciendo, se solicita información, el gobierno uruguayo analiza la información que da el gobierno peruano y lo que hace finalmente es decidir no otorgar el asilo. La forma en la que ingresa el ciudadano, la convención no dice nada, si tiene que ser por medio propio, si puede entrar en un auto, no sé. Eso realmente no lo establece la convención. Hay una solicitud de asilo y se otorga. Yo creo que no, ese tema del cual se está hablando, que me estoy enterando por usted, creo que no amerita, desde mi punto de vista, ningún cuestionamiento al accionar, porque se puede haber pedido, por ejemplo, por favor, conduzcan usted el ingreso a la embajada, no sé. Pero la verdad, honestamente, de ese tema no sé qué decirle. Bien. Creo que lo importante de todo esto, más que pensar en ese tema del ingreso, habría que pensar lo importante es el cumplimiento de la convención, en el sentido de que Uruguay entiende que este señor no corresponde que se le otorgue el asilo como consecuencia de que no se cumplieron con las especificaciones que establecen la Convención de Caracas. No es un perseguido político, en Perú eso está claro. Existe un sistema democrático, hay separación de poderes, no es un perseguido político, no tiene por qué permanecer en la Embajada del Uruguay. Y ahí, para nosotros, se acaba la historia y cumplimos con los postulados de la Convención de Caracas y cumplimos con el derecho internacional público, que es el que rige tanto a Perú como al Uruguay. Y respetamos, por supuesto, la soberanía peruana, en el sentido de que tienen que ser las autoridades peruanas quienes juzguen a alguien que está siendo, digamos, solicitado por la justicia. Bien, señor Roberto Chezaro, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada para Exitosa de Perú. Un placer hablar con ustedes. Que tengan buenos días. Bien, que tenga buen día también usted. 12:20. Nos encontramos para seguir analizando los pormenores de este asilo negado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez al expresidente peruano Alan García Pérez. Y estamos aquí en los estudios en estos momentos con el experto en Derecho Internacional Carlos Jaico. Doctor Jaico, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Negado el asilo, ¿cuáles son los caminos ahora que se vienen en torno a Alan García? No, lo que vemos es que su abogado acaba de anunciar que no va a pedir asilo en otra embajada, lo cual es ya digamos, un viso de continuar en el debido proceso que se le había continuado sin ningún problema y que pues se vio interrumpido por este pedido infructuoso de asilo a Uruguay, ¿no? Sin embargo, antes de que salgan ahora a decir que no van a pedir asilo en ninguna otra embajada, saltó la información la última semana diciendo que también había solicitado asilo a Costa Rica. Exactamente. Y que habían tocado la puerta también de Colombia para ver si pueden entrar a Colombia. El tema es de que, por ejemplo, pedir asilo en Costa Rica es un poco difícil. Hay que ver que Costa Rica vive bajo la hegemonía de Estados Unidos y es Estados Unidos quien al final decide si puede ir o no, si
puede ser aceptado incluso ser como huésped nada más de la Embajada de Costa Rica. Yo creo que ahí pues la negativa pues es clara. Luego también en Colombia veo bastante difícil que Duque, el presidente actual, pueda aceptar un pedido de asilo, ya que esto pondría en serias dificultades al Perú, con quien tenemos, no hay que olvidarlo, la Alianza del Pacífico. Perú forma parte con Colombia, Chile y México de la Alianza del Pacífico y estamos pues en unas relaciones comerciales y políticas bastante interesantes. ¿Ahora sí justifica que se disponga que Migraciones asegure mejor las fronteras? Bueno, es necesario y creo yo que aquí ya la situación del señor García se agrava un poco porque aquí está un tanto fundamentando las condiciones para la detención preventiva, ¿no? Al haberse asilado es una manera también de querer evadir la justicia peruana. Se puso la soga al cuello a Alan García con Prácticamente esto. Lo ha hecho y aquí lo que vemos es de que él ya otra salida no tiene sino continuar pues respondiendo a la justicia en el Perú tal y como lo requiere pues el fiscal de la Pero usted acaba de mencionar algo sumamente importante, que este acto de Alan García de buscar el asilo político en cierto modo representa un intento de fuga, de escaparse de la investigación. Para muchos es una fuga dentro del propio país, entrar en un espacio soberano como es la embajada, la residencia de la embajada uruguaya, y por otra parte también está la aparente obstaculización a la investigación que hay en su contra para esquivarse de la justicia peruana. Precisamente, esas son las dos condiciones para justificar una detención preventiva. El peligro de fuga sigue siendo latente porque precisamente el hecho de haberse o buscado asilo en una embajada extranjera ya demuestra que se quiere ir. Ahora, evidentemente no podemos descartar que lo vuelva a hacer o que pueda también salir por cualquier parte o cualquier lado de la frontera de nuestro país. Ese es un peligro latente, creo yo, y pues las autoridades deberían tener un poquito más de cuidado y no dejarlo, digamos, partir como el señor Inostroza. Y quiero en esto traer a colación un tema importante, que esto precisamente le está dando un gran mensaje a otros países para no aceptar ningún tipo Llámese de Estados Unidos, caso Alejandro Toledo, y España, caso César Inostroza. Porque ellos están desde hace mucho tiempo, sobre todo el señor Toledo, está pretendiendo que aquí pues hay una persecución política. Bueno, es lo que dice su abogado Heriberto Benítez constantemente. Exactamente, y eso es lo que se ha venido tratando como tema en los foros internacionales. Pero ahora no. Pero señor Jaico, a mí me preocupa algo, o no es que me preocupe, sino me genera una cierta intriga. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué Alan García había optado por Uruguay? Si en su momento, por ejemplo, había logrado asilo con Colombia durante su primer gobierno, bien pudo haber buscado refugio en otro país como Ecuador, bien pudo haber buscado refugio de repente en Chile, de repente en Bolivia, en Brasil. ¿Por qué necesariamente Uruguay? Mire, yo creo que es el país con cierta opacidad que podría haberle dado este asilo. Opacidad lo digo porque no hay que olvidar que Uruguay es un paraíso fiscal y financiero. Fiscal, ¿por qué? Porque la gente puede llevar su dinero ahí, evadir impuestos en el país de origen. Y financiero, ¿por qué? Porque ahí se logran estas estructuras financieras bastante complejas en las cuales pues, se oculta dinero del narcotráfico, del lavado de activos y de todo tipo de actividad ilícita. Sin embargo, calculó mal porque Uruguay no quiere que pues, los proyectores internacionales se centren sobre él. Quiere vivir una vida tranquila y no quiere sobre todo tampoco, por ejemplo, poner en riesgo los tratados de libre comercio que tiene con el Perú. O también el acuerdo complementario de economía, también el 58, por ejemplo, que tiene con el Perú. Esto todo se hubiese visto pues en riesgo si hubiesen aceptado el asilo político. Yo creo que ahí fue un mal cálculo del señor Alan García y de sus asesores de haberle dicho de ir a la embajada. ¿Usted cree que fue un mal cálculo de García o es que de repente la presión mediática y política a nivel internacional contra Tabaré Vázquez ha sido tan fuerte que tuvo que hacerlo retroceder? Porque al inicio nomás, cuando se dio el asilo, ingresó a la residencia uruguaya el señor García, se lanzó el mensaje tácito de que la solicitud iba a ser concedida. Y finalmente se adelantaron las autoridades políticas del Perú y comenzaron a hacer una especie de cargamontón de presión mediática, lo mismo que con Uruguay, y terminaron aguantándolo mucho, tanto así que dijo la semana pasada el canciller uruguayo que es una decisión muy difícil de tomar, que se van a tomar su tiempo. Pero acá se veían ya esas señales que los allegados al señor García estaban tratando de hacer llegar a la población y sobre todo al mundo internacional, en el sentido de que aquí se estaba pues planteando un golpe de Estado, que vivíamos en un Estado autoritario y todo tipo de disfuncionamiento de la institucionalidad. Esto pues
abocaba para que el señor García tome ese asilo. Ahora, precisamente la reacción fue bastante rápida de las autoridades para decir que aquí no existía ningún tipo de asilo y que todo ese discurso había sido pues parte de toda una estrategia para simplemente ayudarlo a fugar. Yo creo que todo esto ha quedado ahora sí confirmado de que el Perú no solamente es un Estado de Derecho, sino que aquí hay una verdadera independencia de poderes. Mire usted, valdría la pena remarcar que cuando hablan de que el presidente, por ejemplo, está pidiendo que el señor Chávarri, fiscal de la Nación, salga de ello, dé un paso al costado, el fiscal de la Nación pues le manda un tuit diciendo, mira, tengo que denunciar contra ti, te voy a denunciar y te voy a hacer el proceso pertinente. Esto pues no sucedería en un Estado autoritario, esto en la vida, ¿no? Entonces yo creo que acá queda confirmado de que pues Uruguay ha tomado la mejor decisión, sobre todo por los intereses que ellos tienen con el Perú. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia en tu proceso? ¿Por qué el de César Inostroza tiene que haber un tema de extradición? Me preguntaba, por ejemplo, un taxista el día de hoy mientras venía en el camino, ¿por qué es tan fácil el tema de Alan García, que le nieguen el asilo y que tienen que salir inmediatamente? ¿Y por qué no ha sido tan fácil también el tema de César Inostroza? Bueno, es que son dos cosas diferentes. Hay que remarcar que el asilo político es una institución conocida únicamente en América Latina. Porque Inostroza también pidió asilo. Exacto, pero él es sobre todo refugio en España. Los países europeos no reconocen la figura del asilo. Porque Inostroza incluso lo primero que se resuelve es el tema del asilo, alegando también persecución política. Claro. Porque me preguntaba el taxista, ¿por qué César Inostroza es complicado y por qué Alan García es tan fácil? Mire, es que son dos cuestiones diferentes. Lo primero es el asilo diplomático que solamente existe en América Latina para los países de América Latina y el refugio que existe para otros países como por ejemplo Europa. Y en esto quiero decirle, por ejemplo, mire el tema de Julian Assange. Este señor, conocido por los Wikileaks, que está en la residencia del embajador en Ecuador, en Londres, y que hasta ahora no puede salir de ahí. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente Inglaterra no reconoce la institución del asilo político. Para él es simplemente alguien que está alojado en una dependencia, digamos, de Ecuador, y que cuando salga, pues lo van a entregar a las autoridades suecas, ¿no? Pero ahora, conviene inmediatamente que el Ministerio Público solicita la detención preliminar tras este acto de García? Pues yo creo que acá las condiciones para una detención preliminar ya no están cumplidas, es más una detención preventiva, diría yo, porque preliminar es para hechos, digamos, un poco flagrantes y solamente dura 10 días en temas de crimen organizado, por ejemplo. Aquí ya va una cuestión de detención preventiva que es pues hasta 36 meses y puede ser prolongada en caso de criminalidad organizada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa posteriormente los siguientes días, porque sin duda alguna hay mucho más que investigar y este acto del señor García, lo único, como dije al inicio de la entrevista, lo único que ha hecho es ponerse a sí mismo la soga al cuello. Sí, precisamente. Complicarse solito. Exacto, porque acá viene también el tema, hay que verlo, el tema de lo que es el referéndum, ¿no? Tenemos un referéndum ya este domingo 9 y es importante que pues se haya dado esta decisión, creo yo, que certifica o viene a confirmar que estamos viviendo en un Estado de Derecho. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. 12:30 minutos. Muchísimas gracias, señor Jaigo, por su presencia aquí en los estudios. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a ver finalmente qué determina el Ministerio Público, porque mucho se considera que el hecho de que haya solicitado el asilo político y que se le haya negado, eso sin duda alguna implica que ya configuró una de las causales por las cuales tendría que solicitarse su detención hasta prisión preventiva, pero eso en cuanto a los procesos que de por medio tiene que desarrollarse en el marco de esas investigaciones y que sobre todo se respeta el debido proceso que siempre se viene respetando, solamente que aquellos que en estos momentos se encuentran dentro de esas investigaciones constantemente alegan que son víctimas de persecución política, cosa que sin duda alguna no es así. 12 del mediodía con 31 minutos. Hola, les cuento. Ayer vi un supuesto post del BCP en Facebook. Era un concurso para ganar 50.000 soles y solo tenía que actualizar mis datos. Entré, me derivó a una web donde me pedían mi número de tarjeta, clave secreta y mi clave token. Y no, pues a mí no me la hacen eso. Escuchemos que esto sin duda alguna empieza a ser un tema de fraude, así que hay que tomar muchísimo cuidado. Por eso estén atentos en esta fecha. Si entran a la sección por tu seguridad, envía a bcp.com para aprender a prevenir las estafas por internet. Gracias, BCP. 12:31 minutos, vamos a la pausa.
12:35 de la tarde. Inmediatamente, claro, hay que comenzar a dar una alerta en estos momentos. Chicos, se viene la gratis. Caicho, prepárate a reventar esa tarjeta. Se viene la gratis, los gastos, la compra por internet, así que mejor hay que prevenir. Por ejemplo, ¿saben cómo reconocer una web oficial del BCP? Hay que tener mucha atención, prestar mucha atención con esto. Es al toque, solo tienen que fijarse en 3 puntos principales. 1. Ubicar el candado verde en la barra de direcciones. 2. Ver el nombre del banco seguido de las siglas PE de Perú. Y 3. Darse cuenta que la HTTP tenga S al final, es decir, que sea HTTPS. Si entras a una web que no tiene estos 3 códigos de seguridad, eso huele a fraude. Ya sabes, entra a la sección Por tu seguridad, envía BCP y aprende a prevenir las estafas por internet. Gracias, BCP. 12:36 en estos momentos. Habilitamos líneas telefónicas 251-9422, 467-4499. Vamos conversando con el país sobre la pregunta que hemos planteado en el programa el día de hoy, arrancando una nueva semana. Tras rechazo de asilo de Alan García, ¿crees que la justicia debería dictar prisión preventiva contra el expresidente? Vamos a escuchar lo que dice el país, porque luego también venimos siguiendo con este análisis con el analista político Luis Alfonso Morey y también el congresista no agrupado Roberto Vieira, quienes están con nosotros ya aquí en los estudios de Exitosa. Primero vamos con el país. Llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Marcos Silva, lo estoy llamando de Surco. Marcos, cuéntame, ¿cómo arrancas esta semana con esta información que viene desde Uruguay? Por un lado, aquellos como nosotros que por lo menos razonamos decentemente, sabiendo que en ningún momento pues le acogía el asilo, porque aquí en el Perú estamos todos gozando de nuestras libertades, salvo aquellos pues que tienen estos problemas, que han robado, como este señor que tiene, y andan pues a salte perico. No, bueno, lo que ha hecho pues el Uruguay es una cosa sensata, responsable, plena, y seguimos de grandes amigos con ese país, hermano, ¿no? Y respetando sobre todo, Marquito, la independencia de poderes que ha manifestado el presidente uruguayo. Muchísimas gracias por la llamada telefónica, 12:38. Seguimos recibiendo la opinión del país en estos momentos a través de Exitosa. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Señor, buenas tardes. Mire, primero quiero hacerle una precisión. ¿Ya? Su anterior entrevistado, no sé cómo se pidió, un apellido medio raro. Carlos Jaico, el analista en Derecho Internacional. Él le preguntó, si Costa Rica era un país factible para ser abordado por el doctor García. Él le contestó que no, que Costa Rica era un país que pertenecía a la hegemonía de Estados Unidos. Señor, se ha confundido con Puerto Rico este señor. Ya. Bueno, a lo mejor se le escapó un poco el análisis. Vale la precisión que nos hace usted en estos momentos. Pero ¿cuál es su comentario sobre la respuesta que dio finalmente Tabaré Vázquez a esta solicitud de asilo que hizo el expresidente García? ¿Qué es lo que usted opina? ¿Se fue la llamada? Se fue el oyente. 12:39. Llamada al aire en estos momentos aquí en Exitosa. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Eduardo, le saludo de Chimbote. Eduardo, hermano. Cuéntame, ¿cómo arrancas esta semana con esa noticia? ¿Contento, indignado porque crees que Alan García debió haber sido asilado en Uruguay? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Mi estimado, muy alegre, contento, viéndolo de que acá en nuestro Perú no hay ninguna persecución política. Lo bueno que está haciendo nuestro Poder Judicial es persiguiendo a quienes han cometido delito. Esa es la clara realidad para mí. Yo soy un trabajador honesto, humilde, que de años vengo trabajando con mucha dignidad, y que imagínese este señor que cuánto daño hizo a nuestro país y se trate de jugar. Para mí es una persona pero muy cobarde, diga usted, totalmente cobarde. Me hace recordar muchísimo cuando un delincuente delinquide, lo que hace es se esconde en una casa y para no poder capturarlo, ¿cierto? Es lo que ha hecho Alan García, esconderse de cobardemente. Para mí no tiene pantalones ese señor de utilizar falda. Vamos a ver finalmente cómo termina afrontando la situación que pesa sobre él luego de que Uruguay le negara el asilo político, pese a que estuvo refugiado desde el pasado 17 de noviembre en la residencia del embajador uruguayo Carlos Ramos. Llamadas telefónicas 12:40, 251-9422, 467-4499. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, caballero. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Víctor Nieto. Víctor, hermano, tu opinión sobre la pregunta del programa. ¿Crees que la justicia debería dictar prisión preventiva contra el expresidente Alan García luego de que se haya rechazado esta solicitud de asilo en Uruguay? En primer lugar, felicito la decisión del presidente Tabaré Vázquez. Respecto a la pregunta, me parece que no es pertinente porque es una opinión básicamente técnica, ¿no? ¿Ya? Y debería estarse a los actuados antes de opinar respecto a eso. Nada más. Bien, gracias. Muchísimas gracias. 12:40. Un par de llamadas más antes de ir con el análisis con los invitados que tenemos aquí en los estudios en estos momentos. 251-9422, 467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Rápidamente, vamos con otra línea. Vamos rápidamente con otra línea. 251-9422, 467-4499, 12:41. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bienvenida, exitosa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José. José. Me llamo del Cercado. Tu opinión, hermano, de Cercado de Lima. ¿Cuál es tu opinión sobre esta pregunta que planteamos en el programa? ¿Crees tú que debería dictarse prisión preventiva sobre Alan García luego de que haya sido negada esta solicitud de asilo que ha hecho en Uruguay? Dada la situación en que Alan García se refugió en la Embajada de Uruguay, ya presenta un latente peligro de fuga, ¿no? Latente peligro de obstaculizar las investigaciones y perjudicar el proceso que se le viene acusando en su contra. Bien. Yo estoy de acuerdo con que debería de pedirse la prisión preventiva. Bien, muchísimas gracias, José, por la comunicación telefónica. Una llamada más, 12:42. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero, bienvenido, exitoso. Bienvenido, hermano. Te escuchamos. Tu opinión sobre la pregunta del programa el día de hoy. Tras rechazo del asilo de Alan García, ¿crees que la justicia debería dictar prisión preventiva contra el expresidente? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Efectivamente, mi estimado señor, hace rato ya apenas ha salido, ya debe de estar justamente la policía a la expectativa para que este señor no se vaya a escapar y de una vez el Poder Judicial determine la detención preventiva, porque tiene muchas cosas que declarar el señor Alan García desde su primer gobierno. Su primer gobierno, y justamente lo que están cumpliendo condena, que son sus exministros, ellos justamente tienen que decir la verdad también, porque no les va a gustar que ellos nomás estén justamente encarcelados y Alan García, que es el jefe de la organización no criminal, esté libre. Así que depende del Poder Judicial que de una vez ya prácticamente determine su detención preventiva. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Muchísimas gracias. 12:43. Cerramos este bloque de llamadas porque inmediatamente nos vamos hasta la ciudad de Iquitos con Omar Ríos, que nos tiene información. Omar, te escuchamos. Buenas tardes. Información en vivo desde Iquitos. Gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, se pronuncia sobre el rechazo que hizo el gobierno uruguayo al pedido de asilo hecho por el expresidente del Perú, Alan García. Escuchemos. Bueno, se hizo justicia, ¿sí? En el Perú no hay persecución política. Yo lo digo desde la Amazonía. ¿No hay persecución? No, no hay persecución política. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de las instancias para fortalecer más la institucionalidad del país. Hemos puesto en riesgo la imagen del Perú, y qué bien que Uruguay ha entendido de que acá no hay persecución política. Ha primado la razón y la justicia. Yo creo que hoy el Perú necesita seguir fortaleciendo sus instituciones. Ahora, el debido proceso, la presunción de inocencia, tienen que ser los instrumentos que garantizan a todo ciudadano a que sus derechos no sean vulnerados. Y eso es un reclamo también de Loreto. O sea, que nos investiguen, sí, pero que tampoco hagan abuso en las investigaciones, recortando derechos constitucionales, ¿sí? Como es el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Informó desde Iquitos Omar Ríos para Exitosa Perú. Gracias, Omar Ríos, por la información compartida. 12:45. Estamos aquí en los estudios con Luis Alfonso Morey, analista político, también con el parlamentario no agrupado Roberto Vieira. Vamos a conversar en estos momentos, siguiendo con el análisis sobre las razones que llevaron al presidente uruguayo Tabaré Vázquez en esta negación
que le hicieron al señor Alan García sobre este asilo político. Desde el pasado 17 de noviembre había la expectativa de que esto iba a ser positivo. Pero ¿qué es lo que habría conllevado? ¿Por qué Tabaré Vázquez finalmente, pese a que al inicio parecía que le iba a conceder, por qué la decisión final es adversa al señor García? Congresista Viera, señor Morey, buenas tardes a ambos en estos momentos, bienvenida exitosa. Señor Morey, con usted primero comenzamos, la parte más cercana. Bueno, ¿Por qué cree usted que se revirtió esa decisión que en su momento se temía que iba a ser a favor de Alan García? A ver, hay un momento clave dentro de todo este proceso que considero que es el determinante, y es cuando el embajador de los Estados Unidos hace unas declaraciones en el Perú indicando que en el Perú hay Estado de Derecho y en donde existe independencia entre los poderes. Creo que ese es el momento en el que uno podía, digamos, anticipar un resultado como el que se ha producido. ¿Fue el respaldo a la autonomía judicial que hay en el Perú que se necesitaba, el último puntillazo para que le nieguen el asilo? Yo iría más allá. El Perú es un país que desde el punto de vista geopolítico es importante para el mundo, para los Estados Unidos también. Y la posición oficial del gobierno norteamericano respecto de la situación del expresidente García y del gobierno actual que lidera el señor Vizcarra era determinante. También el embajador de la Unión Europea se pronunció, pero digamos, la posición del gobierno norteamericano fue muy clara, muy firme y fue un momento en donde justamente estaba en cuestión todo esto. Creo que si el gobierno norteamericano no hubiese dicho nada al respecto, la suerte podría haber sido otra. Y ahora, congresista Vieira, buenas tardes una vez más, bienvenida exitosa. ¿Por qué cree usted que finalmente el presidente Tabaré Vázquez termina rechazándole este asilo al señor García? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo considero que Uruguay no podía eximirse de una responsabilidad tan grande, porque Uruguay viene siendo investigado también por ser un paraíso fiscal y donde parte de la corrupción de Odebrecht que ha afectado a 12 países en Latinoamérica pasó gran parte por Uruguay. A través de la banca de Andorra. Exacto. Entonces, que era un punto de peaje para el lavado supuestas coimas. Yo creo que es también importante para el Uruguay limpiarse de esas acusaciones serias que hay sobre su país en este tema de la gran corrupción que ha afectado a muchos países. Me parece muy positivo de que le haya negado el asilo ante el pedido del expresidente Alan García, porque aquí no ha habido persecución por ideas, ni persecución por credo, ni persecución por un tema de opción sexual. Acá hay un tema de evadir la justicia. Y lamentablemente para el señor García, ¿no?, de su pretensión de volver a repetir la historia que sucedió en los 90, que él fue absuelto, porque él no fue absuelto, él recurrió a la prescripción, no podía recurrir en esta segunda vez a cometer ese mismo acto, que se burló de la justicia peruana, se burló de las graves acusaciones, por supuesto, pero para mala suerte de él y buena suerte de los peruanos, ahora él va a tener que afrontar la justicia nacional y se va a tener que poner a derecho y va a tener que afrontar estas graves acusaciones que hay contra él, que no lo sentencian porque la presunción todavía lo sigan parando, pero que aquí esta vez no se va a burlar como se burló en los 90, donde sus delitos prescribieron y él no mostró en ningún momento su inocencia. Señor Luis Alfonso Morey, esta decisión de Uruguay le quita de encima esa mochila pesada de politización en sus decisiones que tenía el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque básicamente decían la política ya se metió a la justicia y que todo venía siendo manejado desde el Palacio de Gobierno. ¿Le está quitando esa mochila pesada a la Fiscalía y al Poder Judicial? A ver, ha cambiado el juego político. Aquí en Exitosa advertimos de la estrategia de Alan García, es una estrategia de ruptura con el sistema, en donde él justamente cuestionó la legitimidad del fiscal, del juez, digamos, y creo que esto le ha salido mal. Y hoy las redes sociales están celebrando, hay un montón de memes en donde pues están aplaudiendo la decisión del gobierno de Uruguay, y lo que tienen adelante el señor García es que enfrentar a la justicia peruana, con sus defectos, con sus problemas. Es cierto que hay excesos, es cierto que la justicia en el Perú en ocasiones está dictando prisión sin antes haber determinado la responsabilidad penal de los encausados. Pero hay excesos que luego son corregidos en instancias superiores. Por ejemplo, pero lo dijimos el otro día, Pedro, acá, y es que nadie puede reparar los meses que una persona inocente pasa en prisión. Y eso es lo que está mal. Eso es definitivamente
obviamente que está mal, pero la parte agraviada tiene las instancias respectivas para que pueda hacer valer su derecho. Es cierto, y yo estoy de acuerdo acá con el analista Morey, al cual saludo y siempre le reconozco sus buenas opiniones, pero en este caso de Alan García sí vale la pena, sí vale, y creo que el Ministerio Público debe solicitarlo inmediatamente para que resuelva el Poder Judicial la detención preliminar, porque él sí ha obstruido la justicia, premeditadamente buscó asilo, a pesar de que ese mismo día que pedía asilo, horas antes, él ya se había allanado y decía que era un honor quedarse en el Perú 18 horas. Parece que el honor le duró muy poco porque a la hora ya estaba en la Embajada de Uruguay. Entonces, ahora ya cambió la figura para él. Y más bien un llamado al Ministerio del Interior, que ahora tiene la responsabilidad de hacer cumplir este mandato judicial de impedimento de salida. Y las embajadas son territorios extraterritoriales. Quiere decir, para que la gente lo entienda, que es un país, cada embajada. Tiene soberanía. Tiene que impedir de que ingrese a una embajada. Si el señor está próximo a cualquier embajada a ingresar o digamos está muy cerca, hay que presumir de que quiere pedir asilo, porque el señor no está yendo a visitar al embajador ni a tomarse un café, está yendo a buscar asilo. Entonces tiene que impedir, porque eso se puede inclusive configurar como flagrancia. La defensa de Alan García, señor Viera, señor Morey, ha dicho que no van a pedir más asilo. Sin embargo, ya en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Dijo que era un honor quedarse en el Perú, pero fíjese se allanó a la justicia y a la hora estaba en la embajada pidiendo asilo. Yo concuerdo y le agradezco a Roberto las palabras tan generosas siempre. Y yo sí creo que en este caso García, al refugiarse, digamos, en esta embajada, lo que ha hecho es ha tratado de eludir a la justicia. La estrategia de romper con la justicia ha implicado, pues, poner en riesgo todo. Y eso podría meritar, de ser necesario, si el juez lo considera así, modificar el impedimento de salida por una orden, digamos, mucho más severa que restringe la libertad, pero de un modo mucho más fuerte. El acto de haber buscado el asilo político tendría que acelerar, por ejemplo, una solicitud de detención preliminar contra García. Parece que sí, ¿no? Digamos, a la luz del comportamiento de García, lo que da luces es de que no cumple con su palabra. Cuando él dijo, yo más o menos que me allano, ¿no?, a quedarme en el Perú, automáticamente después se refugió en la embajada. Eso no es una señal, digamos, que genere confianza, ¿correcto? Ahora, hay otras personas que tienen que dar sus declaraciones estos días. Yo estuve en Paracas hace unos días y pude ser testigo del punto de vista de algunos empresarios, ¿no? Del señor Benavides desde la Confiep. Bueno, que dijo que también hay persecución contra los empresarios. Bueno, hay todo tipo de posiciones. Ahí habían otros empresarios que más bien apoyaban a Vizcarra y declararon en contra, pero lo cierto es que el señor Graña tiene que declarar ante la justicia en estos días, ¿no? Lo cierto es que Alan García va a tener que someterse a las investigaciones y el empresariado de alguna manera está en cuestión. Pero ahora, congresista Vieira, creo que para mí me queda bastante clara una situación. Con la situación jurídica de Alan García, era el último pez gordo de la política que faltaba que se someta a cualquier investigación. Así es. Porque ya está Toledo, que está en proceso de extradición. Pero debe estar triste Toledo, porque estaba esperando el resultado del asilo de García. Le favorecía. Para él, obviamente, respaldarse. A Inostroza también le favorecía. Favorecía a Toledo, favorecía a Inostroza y a todos los que quieren evadir la justicia en el Perú, de la corrupción más grande de nuestra historia republicana. Ojo, está Toledo, está Humala, está PPK. PPK está con su cuenta bancaria congelada, está con bienes embargados. Claro, pero en este caso, Inostroza y Toledo estaban detrás de un asilo. Claro, y en el caso de Toledo, lo que dice Roberto es cierto. El embajador norteamericano ha dicho que en el Perú hay Estado de Derecho, que se respetan, ¿no?, las libertades de las personas, que hay independencia de poderes. El señor Toledo está en los Estados Unidos evadiendo la justicia peruana, un poco alegando la situación que García está alegando. Hay dos situaciones que yo lo veo en estos momentos. Sí, es un tema de aliento, creo yo, en el Perú, de que los expresidentes en estos momentos estén bajo la lupa de la justicia, estén investigados y procesados. Eso es bueno para luchar contra la corrupción. Pero también me pongo a reflexionar en qué país estuvimos viviendo. Que nuestros expresidentes, incluido Alberto Fujimori, que según una clínica, están en esos escándalos de corrupción. ¿Qué opina usted sobre eso, señor Vieira? Bueno, es terrible, ¿no? En Brasil está Lula da Silva, está preso, Dilma Rousseff fue destituida, está siendo investigado el expresidente Santos de Colombia. En Uruguay también está la investigación. Tampoco no hay que decir de que es un problema netamente nuestro. Ha afectado a muchos países que se han vendido y nosotros tenemos que resolver los nuestros. Por eso los nuestros tienen que dar la cara aquí. Acá no hay persecución política, acá simplemente queremos saber la verdad
Y quienes han cometido actos delincuenciales tienen que estar presos y todo el peso de la ley. Y algo adicional sobre la base de lo que ha dicho Roberto, y es... estos empresarios reunidos en CADE hablaban sobre los políticos y los responsables que son de la situación que vivimos como país. Los empresarios también son corresponsables. Así porque es. para que haya un corrupto, tiene que haber necesariamente un corruptor. Así y lo es. segundo, a la luz de lo que hemos visto de lo que cobraba García por sus conferencias internacionales, cada una por lo menos 40.000 o 50.000 dólares, lo que hemos podido descubrir es un sistema perverso en donde un grupo de empresarios lo que hacía era pagarle favores políticos a los políticos que legislaban para ellos o gobernaban para ellos, a través de este sistema o de directores o de consultorías Así o de es. conferencias, que es el más burdo de todos. Pero para completar la reflexión de Morey, es muy cierto. Un grupo de empresarios, no todos, porque hay un grupo de empresarios que no han actuado con responsabilidad social y a ellos que les caiga todo el peso de la ley. El señor Roque Benavides hace mal de él mostrarse, hablar a nombre de todos los empresarios con el rótulo atrás de la CONFIEP. Yo creo que él sí le hace mal y más bien debe hablar de un grupo de empresarios que han actuado mal y que obviamente tienen que ser investigados porque nadie tiene corona en este país. Pero en el caso de García había una especie de modus operandi. Empresa que lo contrataba para que dé conferencias, para que dé charlas a sus trabajadores, un evento internacional. Coincidentemente, en su periodo de gobierno ha sido beneficiado con senos millonarios de contratos millonarios por cualquier proceso o servicio que terminaba adjudicándose. Así es, o sea, era un mecanismo, digamos, yo ¿Era digo que una especie de pago de favores? En el Perú, digamos, cuando se dice si hay Estado de Derecho, yo digo que hay un Estado de legalidad, ¿no? O sea, a través de la ley se han tratado de justificar mecanismos de corrupción de políticos. Es decir, estas corporaciones, estas compañías, lo que hacían era pagarle a los políticos que legislaban o que gobernaban para ellos a través, repito, de conferencias, de consultorías o de integrarlos a directorios. El caso que se ha mostrado este fin de semana de las consultorías y los directorios que integraba Alan García en España a través de compañías constructoras son escandalosos. Pues esos son los que se tienen que investigar. Y se tiene que investigar no solamente este periodo, los periodos anteriores, porque hay que revisar qué leyes se han aprobado y se han derogado, beneficiando a empresarios. Yo estoy seguro que esas leyes han sido resueltas en 2 o 3 semanas, pero leyes que favorecen a la mayoría de peruanos seguramente duran años y no lo aprueban. Sin duda alguna. Una cosa más, Pedro, para terminar. Este CADE ha servido para reflexionar sobre la corrupción, pero hubo un mea culpa que, en opinión de muchos de los que participamos, fue un mea culpa un poco light. Es decir, lo que vivimos como país es un sistema, digamos, en donde la corrupción ha campeado por todos lados y los empresarios tienen un rol importante de cumplir de cara al futuro para que no se repita la historia. Hay un reto de por medio dentro del Perú. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a usted por la oportunidad. Muy amable. Muchísimas gracias por acompañarnos. 12:58 minutos en estos momentos. Hay que prestar mucha atención a esto. Les cuento algo sumamente importante. Ayer vi un supuesto post del BCP en Facebook. Mucha alerta. Era un concurso para ganar 50.000 soles y solo tenía que actualizar mis datos. Entré, me derivó a una web donde me pedían mi número de tarjeta, clave secreta y token. Esta clavecita por celular que puede hacer transferencia inmediatamente. Y no pues, a mí no me la hacen porque eso olía a fraude. Por eso, y no pues, así que por eso estén atentos en esta fecha. Si entran en la sección Por tu Seguridad, envía a bcp.com para aprender a prevenir las estafas por internet. Gracias BCP y nos vamos a la pausa con esta mención. Porque luego también venimos con las reacciones en redes sociales porque ya está con nosotros Fiorella Retis. 12:59 minutos. Pausa y volvemos. Una de la tarde con 6 minutos. Inmediatamente nos quedamos con Fiorella Retis porque ya tenemos las reacciones en redes sociales ante la pregunta del programa. Hoy arrancando la semana 3 de diciembre. Fiorella, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Así es, la pregunta exitosa de hoy es: tras rechazo de asilo de Alan García, ¿crees que la justicia debería dictar prisión preventiva contra el expresidente? Por acá la primera respuesta es de César Ochoa, que dice: se demostró su intento de fuga.
¿Qué espera el fiscal Domingo Pérez para pedir su prisión preventiva? Esa solo sabe fugarse, dice, ¿no? Un adjetivo por ahí le puso medio fuerte, me olvidé taparlo, me disculparán. Seguimos. Abraham Breña Jiménez dice, sí, el intento de buscar asilo nos indica que hay intención de fugarse para evitar el juicio que se le viene, ¿no? Por acá Orlando Tipismana nos dice, no, dejen trabajar al fiscal, no reaccionemos por reaccionar. El Ministerio Público debe tener todos los elementos de convicción para llevar a juicio justo a un personaje que toda su vida política evadió a la justicia. Ahora debe ir a la cárcel con todos los elementos de la ley. Yulisa nos dice así. Sí. Sí. Esa parece una respuesta de referéndum. No, sí, no. Sí. Sí, no. Euclides Flores Bazán nos dice, es automático, nos tildó de imbéciles y encima obstruye la investigación a la justicia, dice, ¿no? Willy Borda Zapani dice, este sujeto de Alan García debe afrontar la acción de la justicia bajo prisión. Félix Montero dice, si está dentro del debido proceso, sí, y de forma inmediata. Pero hay alguien que pareciera ser no comparte su opinión, Fiorella, porque ¿Quién? estoy revisando, por ejemplo, información en la web y el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tobino, bueno. insiste. Bueno. Bueno. Sabiendo de quién viene. Bueno. Pero insiste Carlos Tobino en decir que hay criminalización de la política en el Perú. Insisten, o sea, como que siguen siendo perseguidos políticos. Bueno, ahí se Dios los junta, Dios los cría, ellos se juntan. Ellos se juntan. Entre ellos se van a entender y finalmente la justicia les está cayendo de manera inmediata. Fiorella, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Sin duda alguna, esto va a seguir para un debate largo y tendido en el tema del futuro político que le espera al señor Alan García Pérez tras esta negación del asilo político por parte del presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Vamos a conversar en estos momentos sobre esta situación que se va a vivir dentro de los siguientes días en torno a la convocatoria a referéndum que hizo el presidente Martín Vizcarra, anunciado exactamente el pasado 28 de julio durante su mensaje a la nación. Pero también antes me indican en producción que tenemos la carta que leyó Ricardo Pineda, el secretario de Alan García, secretario personal de Alan García, en la que, por ejemplo, antes dijo que está evaluando dar una conferencia el día de mañana con García, pero acá tenemos en cierto modo su declaración que la podemos dar lectura. En este momento se me indica producción, lo tengo acá en el equipo móvil, para inmediatamente mencionar que, por ejemplo, lo ponemos en pantalla a quienes nos siguen por redes sociales, quienes nos siguen por televisión. Y a los que están por radio les relatamos la carta que suscribe Alan García. Declaración dice, al conocer la decisión del gobierno de Uruguay, he abandonado esta mañana la sede de su embajada. Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan, así como he concurrido ya a 49 citaciones fiscales, judiciales y del Congreso. Declaro que no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de algunas de sus obras. Lo propalado en estos días solo consiste en rumores y especulaciones que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas. Cuando se me convoque asistiré con puntualidad como le he venido haciendo y estaré esperando que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria. Agradezco al momento al embajador Barros y a su señora esposa la hospitalidad brindada y deploro cualquier molestia ocasionada. Yo no sé si esto es una molestia ocasionada en cierto modo. Yo no sé si a los peruanos nos han causado molestia con estas decisiones finalmente del Poder Judicial de este impedimento de salida del país, pero además no sé si la molestia hay algún momento que alguien haya sentido tras esta búsqueda de escape, de evadir la justicia por parte del señor Alan García. Pero entre el documento, por ejemplo, yo me quedo con el tercer párrafo. Ya de por sí Alan García se la huele, sabe lo que se viene, ¿eh? Alan García sabe lo que se le viene, porque sabe perfectamente él que lo que ha hecho es obstaculizar la investigación con el intento de asilarse en Uruguay. Sabe Alan García que lo que ha hecho es, al cruzar la puerta de la soberanía que tiene toda embajada en cualquier país, ya es una especie de fuga política la que está cometiendo, porque sácale si puedes. Porque además de que cruzó la puerta saliendo del Perú
figurativamente hablando, entrando a la embajada uruguaya, a la residencia del embajador uruguayo Carlos Ramos, ya está un espacio soberano. No lo podía sacar la policía, no lo podían detener. Tenían que esperar la decisión final del presidente uruguayo Tabaré Vázquez para que vean la situación del señor García Pérez. Sabe perfectamente él. Y en este tercer párrafo, yo lo vuelvo a reiterar, la lectura dice: cuando se me convoque asistiré con puntualidad como lo he venido haciendo y esperando que sean ajenas. Ojo, esto me parece preocupante y sigue con su juego político. Es tan grande el ego que tiene Alan García, que se cree impoluto, que se cree incluso hasta una especie de divinidad que nadie le puede llegar, que la justicia no lo puede tocar, que la justicia no lo puede ni siquiera arañar. Se cree tan divino el señor García que lo que está haciendo es, si me dan una detención preliminar, es una medida abusiva y arbitraria. De por sí está poniendo el parche. Yo no sé, si el señor Roberto Rodríguez opina lo mismo. Aquí no voy a entrevistar en unos minutos. Dice: cuando se me convoque, asistiré con puntualidad como le he venido haciendo y esperando que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria. De por sí la calificación. Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Dos comentarios. Lo primero, el reconocimiento a la decisión soberana del hermano país del Uruguay, de su presidente Tabaré Vázquez. Creo que ha recogido el legado de dignidad del prócer José Artigas. Es el gran referente en el Uruguay al tomar esta decisión. Pero detención arbitraria sería la de Alan García en caso de que el Ministerio Público lo solicite al Poder Judicial para tomar una medida mucho más férrea contra el expresidente. Decía dos comentarios. Cierro el primero, el reconocimiento a la decisión del presidente Tabaré Vázquez. Segundo, sobre la carta que acabamos de escuchar, ¿no?, que ha dado lectura. Me parece que está poniendo el parche antes que reviente el chupo. Alan García, su historia es en modo fuga. Siempre jugó a hacerlas largas para que sus delitos prescribieran en Es bueno con la verborrea para la confrontación política, pero su actitud, su comportamiento ante la investigación en su contra deja muchísimo que desear. Además, recordemos, desde su primer gobierno no es que fue declarado inocente. Prescribieron los casos. Calculó el tiempo y prescribieron los casos. Una distinción. Y segundo, sin ir más atrás, lo previo a su intervención pidiendo asilo en la embajada, ¿qué había dicho horas antes? Que se iba a poner a disposición de, recordemos, sí, lo dijo el día anterior e hizo exactamente lo contrario. Entonces, con estos antecedentes, creo que los niveles correspondientes tienen que estar en alerta y actuar en los términos del marco del Estado de Derecho. Alan García no es ningún perseguido político. En todo caso, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Y en ese marco, no nos venga a decir que si es que hay algo, es que hay persecución política. Y lo que ha dicho el señor Tubino, me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía. Pareciera que no hubiera habido la decisión del Uruguay. Parece que no escuchan ya. Parece que no escuchó, que no vio ni que leyó. Yo no sé si lee, por ejemplo, el señor Tubino, lo que pasa en el contexto político internacional. Yo no sé si lee lo que menciona, por ejemplo, al menos si no lo escuchó, al menos no, si no lo vio, si al menos leyó lo que dijo el señor Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, cuando dice que en el Perú funcionan, que en el caso de Alan García no existe persecución política y que en el Perú funcionan autónoma y libremente los tres poderes del Estado. Pero el señor Tubino, vocero de Fuerza Popular, dice: ah, no, es que aquí se está criminalizando la política. No, creo Yo no sé en qué universo vive el señor Tubino o Fuerza Popular. Creo que vive en otro mundo y nos quiere hacer pues cholito, ¿no? Yo creo, repito, es una falta de respeto el emitir una opinión de ese tipo. Repito, en el Perú no hay persecución política. En el Perú funciona el Estado de Derecho, con sus limitaciones, con sus imperfecciones, con problemas en el campo social, en el campo de los derechos laborales, pero en términos del funcionamiento como Estado de Derecho, en lo esencial estamos caminando. 6 días faltan para el referéndum, señor Rodríguez. ¿Sí? ¿Cómo lo ve usted? Porque hay una férrea campaña de parte del 4 veces no. 4 veces no y otro dicen el sí, no. Claro. Hay una polarización en esas posiciones. Creo, distingamos, ¿no? Primero la alerta. He podido identificar en las redes sociales, a través de diversos medios, que se está
presentando el referéndum como se hiciera, por ejemplo, la siguiente pregunta. La primera pregunta sería, ¿quieres que vuelva el terrorismo? Si uno le dice, ¿quieres que vuelva el terrorismo? La respuesta natural va a ser no. Por ejemplo, ¿quieres que te rebajen tu sueldo? O sea, está circulando en las redes sociales y esto está muy bien orquestado. Preguntas falsas para inducir a respuestas falsas. Una estrategia de confusión, la que se viene haciendo deliberado, en estos momentos. Planificado, ¿no? Entonces, pero la gente no es tonta para que se deje engañar. Yo creo que quienes están haciendo eso están jugando con fuego. Creo que no se dan cuenta de cuál es su realidad. Pero estarían jugando con su propia expectativa, porque así mismo se están mintiendo. Por supuesto, es el autoengaño. Yo he tenido oportunidad, yo conversé en estar en varios lugares del país y conversando con gente, por ejemplo, de Lima Sur, de Villa María del Triunfo, o de Independencia en Lima Norte, o de Ate en Lima Este, sobre todo en las partes altas de los distritos populares, está llegando esta campaña. La campaña del tupper, ahora encubierto de otra manera, con un mensaje falso, jugando con miente, miente, que algo queda. Pero creo que hasta la intuición de la gente, como personas, como ciudadanos, les escuchará, pero dice, ya pues, ¿no? Bueno, es culantro, pero no tanto. Pero no tanto. Y las distintas encuestas, sondeos de intención de respuesta, en lo esencial, por lo menos lo que he podido recorrer, norte, centro, sur, Amazonía, y acá las distintas Limas, incluyendo los sectores medios, va con una tendencia a que el pueblo diga, uno, queremos reformas, aunque no basten estas. Yo no puedo hacer campaña por una respuesta por el sí o por no. Yo no solamente puedo mencionar que sí me parece fundamental el hecho que se tenga que hacer la reforma de la Junta Nacional de Justicia. Sí podría abogar porque en este punto la pregunta sea positiva porque es el punto de partida. Porque si esto lo dejamos como está, si dicen, por ejemplo, 4 veces no, que me parece descabellado, decir que no quiero la reforma, que no quiero que la conformación de la Junta Nacional de Justicia, eso es avalar que mantengamos a los cuello blanco del puerto, que mantengamos a los hermanitos, que mantengamos todo ese sistema de corrupción que había en la designación, ratificación de fiscales y jueces desde un Consejo Nacional de la Magistratura pésimamente diseñado, solamente con el ánimo de corrompir el sistema judicial peruano. Si eso termina configurándose como tal, como una respuesta no a esa reforma, simplemente el futuro es mucho más nefasto del presente de lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero por las otras preguntas, yo sí dejo a criterio, creo yo, que la gente debe tomar una conciencia propia de que se considera pertinente o no. Por ejemplo, el nivel de fiscalización en el tema de aportes de campaña, el nivel de reelección o no del Parlamento y el tema de la bicameralidad. Eso va a un contexto propio. Pero yo les pregunto a ustedes, que están en el sí, 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 no. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? El último, la bicameralidad, ¿por qué no exactamente? Sobre el tema de la bicameralidad, bueno, lo primero de acuerdo, creo que hay que promover que la gente vote en primer lugar. Y vote de acuerdo a su criterio, no encasillemos a las personas. Y en segundo lugar, llamar la atención que 4 veces no, en el fondo significa sí a la corrupción. Mantener lo mismo que estamos. Todo, o sea, como está que ahora, no cambie nada. Y eso sería terrible para nuestro país. Pero yendo a la pregunta específica de la bicameralidad, distingo 2 aspectos. Es real que en diversos países los congresos o parlamentos, como se denomina, en aquellos lugares donde funcionan mejor hay 2 cámaras. No tapemos el sol con un dedo. En segundo lugar, la experiencia en el Perú no ha sido de la mejor. Pero el Parlamento o Congreso, ahora con una sola Cámara, viene en picada. Pero ahora, yo le pregunto algo, para esa población joven, que en estos momentos va a votar por primera vez, que no es poca la población joven, la población que tiene por lo menos 25 años, 24 años, que no ha visto ese cambio de la bicameralidad que terminó heredando Fujimori de Alan García y que se venía dando de manera histórica y que tras el autogolpe del 2 de abril 92, 5 de abril 92, finalmente terminó revirtiéndose esto, cambiando la bicameralidad a la unicameralidad. La gente dirá, pero si un presidente la revirtió, eliminó la bicameralidad, por algo será. ¿Por qué ahora queremos regresar a algo que en su momento ha sido eliminado? ¿Qué explicación se le podría dar? Lo real, y es una constatación, es una evidencia, el Congreso tal como está funcionando, el actual, el de las últimas 2 décadas, no está a la altura de las circunstancias, primero. Y ha ido de mal en peor.
Yo recuerdo ¿Y una bicameralidad podría ser que esté a la altura de las circunstancias? De acuerdo tal como está formulado, no. ¿Por qué? Porque ha sido desnaturalizado. ¿En qué sentido? Desnaturalizado por 3 razones. La primera de ellas, y lo he dicho en más de una oportunidad y lo repito, han cambiado el término congresista por el de parlamentario, que es una manera de sacarle la vuelta a la ley. La población dice no a la reelección inmediata de congresistas, pero los actuales congresistas dicen, pero si de acuerdo a la pregunta yo no soy congresista, soy parlamentario. Entonces, de acuerdo a ello podría postular al Senado. Y eso es sacarle la vuelta a la ley si es que se creara el Senado, primero. Segundo, la propuesta original planteaba una participación equitativa de hombres y mujeres. Eso ha sido en la práctica eliminado. Y en tercer lugar, el propio Congreso, la mayoría en el Congreso, incorporó un nuevo elemento que no estaba presente, el tema del voto de confianza, a través de un reglamento. El Tribunal Constitucional ha dado su fallo, pero a través de ese planteamiento, ¿cuál era el objetivo? Atar de pies y manos al presidente de la República, ¿para qué? Si se presentara una situación muy puntual, que plantearan reformas, que el Congreso se opusiera, el Congreso dijera, no va a pasar nada. Cuando de acuerdo a lo vigente, si se repitiera eso en 2 oportunidades, el presidente estaría facultado a disolver el Congreso. Señor Rodríguez, es justo, y yo lo planteo así, es justo que se le tenga que indalgar responsabilidad o condenar anticipadamente a futuros parlamentarios en un sistema bicameral por culpa de estos que ahora estamos teniendo en el Congreso, porque básicamente lo que yo entiendo es un juego político. No queremos reelección por estos que están acá, pero no tomamos en cuenta la clase política que podemos tener mañana más tarde. No queremos bicameralidad porque no quiero que estos que están ahora vayan a la bicameralidad. Por eso le digo, es justo que tengamos que cerrarle las puertas a futuros parlamentarios o congresistas por culpa de estos. En las actuales... ¿De los actuales? Ya, en las actuales circunstancias, como dice, estos resultan afectando el conjunto, lamentablemente, lo digo de manera clara. ¿Por qué? Y sobre todo... ¿Por qué? ¿Por qué afectan? Y sobre todo, digo por qué, por esta actitud de querer sacarle la vuelta a la ley. Han podido ser más sinceros. Yo creo que si hubieran planteado cartas sobre la mesa, que esto significaría la posibilidad, ahora y después, de que se postulara al Senado u otras, probablemente la gente hubiera escuchado con mente más abierta. Pero el engaño es lo que la gente detesta más. Creo que si hubiera habido transparencia, probablemente no se diera eso. Por ejemplo, si en el contexto político Roberto Rodríguez quiere postular para el Senado, para la Cámara de Diputados, usted no va a pagar la culpa de estos congresistas del hoy. No va a pagar la culpa de Mamani, ni Yesenia Ponce, ni Becerril, ni cualquiera que en estos momentos se encuentre como Donaire, con Condeni, que lo están blindando. Usted no va a asumir la responsabilidad futura de manera política por lo que estos actuales congresistas vienen cometiendo. Entonces, por eso le digo, yo entiendo que en el juego político está el tema de la no reelección parlamentaria, la gente quiere que no se reelijan, pero por estos que actualmente están, pero ¿qué indica o qué señal tenemos en el camino que el siguiente parlamento va a ser lo mismo, va a ser igual o va a ser peor o quizá va a ser mejor? Yo creo que estas medidas tienen que ser completadas con otras, si no va a quedar insuficiente. Por ejemplo, una reforma integral del sistema. Cuando la congresista Donaire, recuerdo, al inicio de este periodo gubernamental del Congreso, planteó una formulación integral de reforma. Una reforma electoral. Y que Miki Torres lo encarpetó. Y por eso renunció de Fuerza Popular, Donaire. Fue una iniciativa muy importante. Deberían, o lo que trabajó Transparencia, o lo que trabajaron el jurado, la OMPE, la RENIEC, debería retomarse, y en eso retomarse algunos puntos específicos. Uno, la reforma del sistema de partidos sobre la valla electoral. Ahí hay 2 variantes. Entiendo que hay un congresista planteado el todos abajo de empezar de nuevo, u otros que dicen bajar la valla del 4 al 1% para renovar. 2, que en el futuro no haya dedocracia, ni el poder del dinero se imponga, sino haya la posibilidad de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en tercer lugar, no descarto que posteriormente este tema de la bicameralidad lo retomemos en otras condiciones. Lamentablemente, una iniciativa importante, la conducta de los actuales congresistas ha desnaturalizado esa propuesta. Creo que con serenidad
así como deberían haber otras reformas respecto a eliminación de la inmunidad parlamentaria, podríamos pensar en un segundo paquete. En el tiempo evaluemos, ¿Quién lo tendría que conversemos. impulsar ese siguiente paquete? Ese siguiente paquete estamos comprometiéndonos del Comité Ciudadano por el Referéndum a impulsarlo, independientemente que el Congreso diga A, B o C, independientemente que el presidente Vizcarra lo plantee o no, por iniciativa ciudadana, como derecho ciudadano. Y creo que eso podría animar un debate reflexivo e integral para la reforma política. Estamos a 6 días de referéndum. Este domingo finalmente se celebra ya este momento muy esperado por millones de peruanos porque consideran, pero por eso le insisto en el tema de la culpa que se le está atribuyendo a un futuro Congreso por los errores o las desgracias que los actuales vienen cometiendo. ¿Qué garantiza? Se aprueba la no reelección parlamentaria, señor Rodríguez. ¿Qué garantiza que el 2021 nuestro Congreso va a hacer lo mismo con la no reelección parlamentaria aprobada? ¿Qué garantiza que no vamos a padecer el mismo nivel de precariedad política o de podredumbre política que estamos teniendo en estos momentos y que apesta a montones? ¿Qué garantiza que no tendremos más este tipo de parlamento con una no reelección parlamentaria aprobada en referéndum? Si las cosas se limitan a lo que estamos señalando con las preguntas, no hay una garantía plena. Por eso, insisto, estas medidas, el año 19, no quiero decirlo más adelante, debería estar acompañada de otro tipo de reformas, porque si no, como me decían unos vecinos de Ate, van a postular los del mismo partido, elegidos de la misma forma, recomendados por los que están acá, y van a hacer algo así como sus congresistas testaferros. Recuerdo que utilizó metafóricamente un vecino esa frase. Pero es un razonamiento bastante lógico. No, me parece bien, y yo concuerdo con eso. Por eso creo que el año 19, y que yo diría desde el 10 de diciembre al día siguiente, deberíamos empezar a consensuar, a trabajar nuevas reformas del sistema político y también los proyectos e iniciativas sobre el sistema de justicia, llevarlas a cabo, porque si no podríamos tener acá un cierto tiempo una frustración nacional. Y esto, que en realidad, querámoslo o no, lo del 9 de diciembre, es de una manera un plebiscito también respecto a la marcha de gobierno, debería dar paso a una nueva etapa de una reforma constitucional integral, que permita que lleguemos al 2021 con una nueva Carta Magna o, en su defecto, que el nuevo Congreso que salga el 2021, pero con nuevo sistema de partido, con elecciones democráticas, con estos cambios, se le dé las facultades constituyentes para revisar la Constitución. Y con este Congreso que tenemos en estos momentos, ¿usted cree que se pueda renovar, mejorar el sistema legal de partidos? Yo creo, por eso me he remitido y lo estoy anunciando, no queremos abrumar a la ciudadanía con un conjunto de información. Desde el 10 de diciembre el tema de partidos políticos a plantear como iniciativa ciudadana otras propuestas. El tema de partidos políticos tendría que ser visto en el marco de leyes aprobadas en el Congreso de la República, pero tienes a cerca de 60 congresistas fujimoristas, tienes a 5 congresistas apristas que suman 65, ya suman el 50% del voto del Congreso, y con un voto más ya inclinan la balanza. Es tan fácil encontrar un voto más. Un donaire que necesita blindaje puede votar a favor de esta alianza fujiaprista. Inclina la balanza. Pero yo insisto, y tenemos que ir a la pausa, pero yo insisto, ¿qué garantiza que luego de ese referéndum al 2021 no elijamos la misma casta mediocre de políticos? Para mí, ¿qué es lo que tanto daño nos hace? Para mí lo principal es lo siguiente. Este 9 de diciembre, y coincidiendo con la fecha de la victoriosa batalla de Ayacucho, debemos apostar, y estoy seguro que va a ser así, a una victoria popular. Que quien se haga sentir sea el poder ciudadano. Y este poder ciudadano, con confianza en sus propias fuerzas, frente a cualquier tipo de manipulación, en base al resultado de este domingo, diga a partir del 10, nosotros, nosotras, las mujeres, hombres, en conjunto daremos los pasos para plantear por iniciativa ciudadana las reformas que anhelamos. Y esto que abra un proceso constituyente en el Perú. Para ello hay que construir consensos, hay que renovar, hay que reformar, hay que institucionalizar,
Hay que seguir firmes en la lucha contra la corrupción, por supuesto. La garantía, Pedro, está en nosotros mismos. Y creo que en medios como Exitosa, este programa es parte de la garantía ciudadana de que no nos vamos a casar con nadie. Y vamos a tener una actitud justa y digna. Esperamos que esto sea así, porque el referéndum lo que va a marcar es el precedente de que la población va a decidir si quiere o no quiere una reforma. Muchísimas gracias por su además, presencia. este referéndum es el primer paso y nadie debe entenderlo como cheque en blanco. Bien, Eso es algo fundamental. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Una de la tarde con 35 minutos, 1:35 de la tarde, 251-9422-467-4499, nuestras líneas telefónicas habilitadas. Usted ya sabe dónde va a votar. Hay algunos locales de votación que están cambiando y que de repente no va a ser que usted vaya y que no se percata de esta situación y termina siendo enviado para otro local de votación y que le va a complicar mucho más la intención que tiene usted de participar en este referéndum. Hay 16 regiones donde finalmente también se van a dar estas jornadas electorales, como el caso de la segunda vuelta de elección regional, donde básicamente Hombre manifestó que los miembros de mesa básicamente son los mismos, pero también hay nuevas mesas que se están habilitando al respecto. 1:35. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Exitosa. Hola, Carlos. Carlos, ¿de dónde nos llamas? Bueno, lo escuché usted decir que ¿qué garantía hay de que este Congreso del 2019 sea, no, del 2021 sea peor que el que está ahorita, ¿no? Bueno, y eso va a depender mucho de los partidos políticos, pues. ¿Ya? Si el partido político te pone como candidato al cáncer, al SIDA, la diabetes, ¿qué queda? ¿Elegir al mal menor? ¿O no? ¿O me equivoco? Claro, por eso, Carlos, usted decía algo. ¿Qué garantiza que la modificación, las reformas legales que tenga que hacerse en el Congreso va a surtir efectos si aún tenemos una mayoría fujimorista que finalmente la que terminó petardeando la reforma electoral? O sea, ¿qué te garantiza que con la no reelección parlamentaria se pueda mejorar la casta de políticos que ingresen al Parlamento? ¿Qué garantiza que la no bicameralidad termine garantizando que tengamos un Congreso unicameral de mejor contenido, más calidad profesional y legal para que se pueda trabajar a favor de la población? ¿Qué garantiza? No garantiza nada, definitivamente. Carlos, muchísimas gracias por la llamada telefónica. 1:36, 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Joel, de Ica. Joel. Al fin entró mi llamada. Al fin entró, hermano. Al fin te escuchamos. Sí. Mira, quería opinar uno de Alan García. Ya, te escuchamos. Me da un gusto de que le hayan negado el asilo político. De verdad. ¿Aló? ¿Ya? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Me siento contento, de verdad. Ya es hora de que le metan preso. Ya en los años 90 se nos escapó, prescribió su delito y vino al Perú a engañarnos de nuevo a todos los peruanos. Y otra cosa, quería decir también lo de Keiko, por ejemplo, Fuerza Popular ya por las puras se rascan los señores de tanta corrupción. Mira, yo vivo en Ica. Por ejemplo, de la ley 27370, de la ley 27370, que es la ley de promoción agraria, ellos tienen para derogarlo. Vino el señor Miguel Ángel Elías, Anculí, nos prometió que iba a derogar esa ley, pero como ya llegaron pero a... Pero le están ampliando, hermano, le están ampliando. ¿Qué hacemos? Le están ampliando. Y mientras tanto los trabajadores de esas empresas agroexportadoras están con sueldo de esclavitud y jornada de esclavitud. ¿Qué hacemos con eso? Y todavía, como dicen, lo están ampliando, y de remate, cuando tú te por ejemplo, te sindicalizas, no puedes salir de esa empresa. Si vas a otra empresa, no te reciben. No te reciben porque ya estás vetado, como dice, salen en la pantalla que eres sindicalista y no te reciben, y al toque te votan. Eso es lo que está pasando también. Sin duda alguna. Te sindicalizas y te votan. Y de verdad, y por el referéndum, de verdad, ya nosotros ya tenemos conocimiento que debemos marcar sí y no, para que ya ni más entren
esos ladrones a saquear el Perú. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. 1:38. Se viene el referéndum, 6 días nomás nos faltan y usted debe tomar la conciencia por qué alternativa votar. Porque reiteramos, el referéndum es la posibilidad, el momento histórico donde un ciudadano, una ciudadana, un peruano, una peruana, tiene la facultad de decidir un cambio dentro de la Constitución. De usted depende, de usted nadie más depende. Claro, en la sumatoria de votos finalmente se va a ver si es que procede o no procede alguna reforma de las 4 preguntas que se está planteando dentro de esta cédula de sufragio. 251-9422, 467-4499. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, amigo Paredes. Caballero, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está, amigo? Alberto de San Miguel. Alberto, te escuchamos, hermano. ¿Cómo amaneces? Bueno, no amaneces. ¿Cómo estamos en este momento? Mediodía, hoy lunes, inicio de semana, noticia de Alan García, se viene el referéndum. ¿Cómo te sientes con el ánimo, hermano? Un poco de tranquilidad porque se está viendo que puede haber justicia en el Perú, porque la verdad que con estos temas nosotros estábamos perdiendo la esperanza de que en este país podamos mejorarnos, pero con esto nos da una tranquilidad para que el país tenga una tranquilidad y de que haya justicia para todos. Se viene el referéndum. ¿Ya tienes decidido lo que vas a hacer, el referéndum? Sí, lógico, el referéndum es, tenemos que votar pues viendo todas las posibilidades para una mejora de la situación del país, que es un poco complicado porque en realidad pues es un tema bien difícil, ¿no? De decidir ahorita, porque esto tampoco soluciona el problema del país. Lo que tenemos que hacer, lo principal es derrotar ese terrorismo, la corrupción. ¿Ya? Porque la corrupción es la peor podredumbre que existe y no avanza para nada. Si haga un buen referéndum así, lo principal es la corrupción para poder cambiar la constitución del país. Bien. Porque nosotros prácticamente estamos desamparados, toda la población está desamparada por toda esta podredumbre de la corrupción. Bien, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. 1:40 en la línea el congresista Marco Arana del Frente Amplio para saber su reacción tras esta decisión del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de negar el asilo político a Alan García y también lo dicho por él. Ha puesto el parche, reiteramos. Congresista Marco Arana, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Muy buenas tardes a toda la radioaudiencia Exitosa. Bueno, ¿qué podemos decir? Satisfechos, saludamos que esa negativa de pedido de asilo diplomático haya sido refrendada por el presidente Tabaré Vázquez. No correspondía a Alan García ni a ningún otro político que cometa delitos comunes acogerse al tema del asilo diplomático o victimizarse como perseguido político, ¿no? Es una constancia, un certificado, no sé cómo podríamos calificarlo, lo que hizo el presidente uruguayo Tabaré Vázquez respecto a la democracia peruana, porque le he dicho que aquí en el Perú existe autonomía de los 3 poderes del Estado y no tanto es la persecución política o la politización de la justicia como tanto se legó desde el APRA, desde el fujimorismo, congresista Arana. Así es, ¿no? Y como nosotros lo advertimos cuando viajamos a Montevideo con el congresista Humberto Morales, Wilber Rosas y también con Jorge Aparcana, ¿no? Y las conversaciones que logramos sostener con los legisladores, con tanto el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Gandini, como también con los representantes del Frente Amplio, ¿no? Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio uruguayo. Creo que ha sido muy importante. Con esto quiero decir que tanto también la visita del ex emir cateriano que ha estado allá difundiendo su libro y el hecho de que los medios de comunicación hayan difundido también mucho lo que pasaba en Perú es importante, ¿no? Porque si le hubieran concedido el asilo diplomático, recordemos que Keiko Fujimori y su defensa también están sosteniendo que hay persecución política en el Perú, que no hay garantías. Pero Carlos Tubino ratifica que hay criminalización de la política en el Perú, a pesar de que Uruguay ya le dijo al mundo entero que aquí en el Perú no existe ninguna persecución. Bueno, uno de los temas que nosotros hablamos con nuestros pares cuando fuimos a Montevideo eran las preguntas, ¿y por qué persiguen a los jueces en el Perú? ¿No? Fue uno de los temas que se habló. Y nosotros dijimos, si los Toros Ríos no están perseguidos, están investigados por corruptos, por vender sentencias de violación de niñas, por juntarse con empresarios corruptos, por vender sentencias en lavado de activos. Entonces, efectivamente, creo que es muy importante
y en principio este reconocimiento tácito en la práctica, bueno, incluso yo diría públicamente cuando el presidente Tabaré Vázquez dice que sí hay garantías en el país para seguir acogerse a un proceso de investigación judicial, y con esto yo creo que, por el contrario, ¿no? Hay que dar aliento, hay que dar fuerza a los jueces y fiscales que están investigando los temas de corrupción sin dejarse presionar, ¿no? Por sus jefes, como quieren hacer con Domingo Pérez, o como han querido hacer con la fiscal Castro, ¿no? O por amenazas que han recibido, recordemos, la fiscal Rocío Sánchez en el Callao, pero ahora el juez Guamán Cóndor, o el juez Carvancho y otros, el que dio también el mandato de impedimento de salida del país a Alan García, ¿no? Ahora pero congresista Arana, por ejemplo, señor, ¿no? si hablamos de Alan García, estamos hablando de un expresidente, 2 veces expresidente, que su actitud más recurrente es el de la verborrea, del enfrentamiento, de la confrontación política, y es experto poniendo chapas, poniendo algunos motes encima de algún político para que finalmente se le vayan encima. Es experto en eso Alan García. Sin embargo, su actitud ante la justicia sigue siendo igual. Pese a que Tabaré Vázquez, por ejemplo, congresista Marco Arana, señaló que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, menciona a Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, además de haber dicho que en el Perú funcionan autónoma y libremente los 3 poderes del Estado. Alan García emite declaraciones escritas el día de hoy y menciona, por ejemplo, cuando se me convoque asistiré con puntualidad como le he venido haciendo y esperando, fíjese con lo que dice Alan García, esperando que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria. O sea, Uruguay dice, en Perú no hay persecución política, hay autonomía y actitud libre de los 3 poderes del Estado. Pero Alan García insiste con esa tesis de la persecución política y considera de por sí que su detención posible tras este intento de fuga de obstaculizar la investigación es arbitraria. Y de hecho, sea de paso, Carlos Tubino sale y dice que en el Perú sigue habiendo criminalización de la política, congresista Arana. Bueno, Alan García no tiene sangre en la cara, ¿no? Es un desvergonzado, es uno de los políticos más cínicos que hay en el país y mitómano, ¿no? Ha mentido que hay una persecución política, que hay un régimen dictatorial, que hay una persecución comunista. Es lo que han dicho además los congresistas alanistas, ¿no? Es decir, él no teme decir o hacer todo lo que sea necesario para huir del país, para huir de la justicia o para evitar que a él le den el mismo trato que a cualquier otro ciudadano, ¿no? Porque recordemos, ¿en qué caso se ordena la prisión preventiva? Cuando hay interrupción, cuando hay impedimento de la justicia, obstrucción, ¿no? O cuando hay peligro de fuga. Y ambas cosas, en el caso de Alan García, los jueces y los fiscales decidirán, ¿no? Pero en ambos casos, él ha obstruido, ha obstaculizado y ha intentado fugarse. El poder de la justicia y se ha intentado fugar. Entonces, más bien en este momento, lo que hay que ver es dónde está este señor, ¿no? O sea, no se venga a ser la víctima de que porque le ponen a lo mejor un fiscal o un juez analizan su caso y examinan la posibilidad de una detención preventiva. No se trata de que simplemente lo pidamos quienes no somos jueces y fiscales, sino que lo valoren adecuadamente, ¿no? Si a otras personas, por peligro de fuga o por obstrucción, les dan pena privativa, ¿no? Preliminar o preventiva, en este caso el señor García no puede sentirse por encima de la justicia, ni puede sentirse el ciudadano, como él decía, de primera categoría, ¿no? Para los demás, todos de segunda categoría, trátenlos con la ley. Para él, por encima de la ley. No, señor, ¿no? El señor Alan García tiene que saber que esta vez no se pueda fugar del país. Yo creo que lo más importante de la negativa de asilo diplomático es que no se pueda fugar del país. Ya ha salido de la casa del embajador. Bueno, que las autoridades tomen todas las medidas para que no cierren las fronteras. País. Y segundo lugar, para ver si hay peligro de fuga, porque ya lo hizo, digamos, en su primer gobierno, ahora lo ha intentado una segunda vez, ¿no? Y está obstaculizando la justicia, que le apliquen pues las normas que corresponden, ¿no? Nosotros no somos ni jueces ni fiscales, pero no queremos otro Alejandro Toledo, no queremos otro Inostroza, ¿no? No queremos otro Yoshiyama, que luego hay que estar haciendo costosos y demorados trámites de extradición.
extradición, de órdenes de captura internacional, ¿no? Entonces que no pase eso con el señor Alan García, y en ese sentido yo sí creo que ahí los jueces y fiscales, la propia policía que tiene que obedecer a los mandatos fiscales y judiciales, ¿no?, impidan que se burle este señor como está acostumbrado a hacerlo, y en este caso sin siquiera haber temido dañar la imagen del país, sin siquiera haber temido arruinar nuestras relaciones bilaterales con Uruguay. Bueno, la verdad que no le importó nada. básicamente nada, porque lo que intentaba era salvar su pellejo y lograr este asilo político para que de esa forma no se le pueda investigar bajo ningún criterio por los presuntos delitos que habría cometido durante su segundo gobierno, porque además, dicho sea de paso, salta la información también, congresista Arana, de hecho que usted también la leyó, la vio, que todas aquellas conferencias que terminaba dando Alan García, curiosamente o coincidentemente, entre comillas, las empresas que lo contrataban para que dé las conferencias eran también beneficiarias de millonarias licitaciones durante su gobierno. Eso no parece una coincidencia, más parece un modus operandi que tendría que también investigarse desde el Ministerio Público y, ¿por qué no?, también es el Congreso de la República, congresista Arana. No, como lo habíamos dicho desde la bancada del Frente Amplio cuando el congresista Humberto Morales estaba preparando el informe en minoría, ¿no?, en el Congreso de la República, en el caso de la Comisión Lavajato, ese pago de conferencias en realidad suena a coimas diferidas, ¿no? No existe la figura en el Código Penal, pero en realidad, pues, las mismas empresas que habían contratado con el Estado, al cual él les había felicitado leyes, les había facilitado ampliación presupuestal, les había facilitado exclusividad para que tomen las obras y les había puesto funcionarios a la medida, luego le pagan conferencias. O sea, los empresarios, y esa es la lógica y no está mal, los empresarios se mueven por lograr la mejor maximización de su ganancia, ¿no? Y entonces nosotros vamos a creer que este señor que fabricaba leyes especiales, daba obras multimillonarias a esas empresas, lo llamaban por su linda cara o por su lindo verbo, no, le estaban pagando parte de los favores, pero es más, esa es una pequeña parte de las cosas que están por investigarse, ¿no? Porque recordemos que Alan García en las conferencias han sido pues, $50,000, $100,000 por conferencia, pero aquí estamos hablando de un político, como decía ayer en estos reportajes que recordaban al señor Siracusa, que recordaban esto. Pero le pueden recordar lo que mejor le parece, congresista Arana. Le puede recordar lo que mejor se le ocurre a cualquier persona que ha investigado medianamente a Alan García. Pero él insiste en decir que no existe ni una sola prueba que lo vincule con Odebrecht. No existe nada, ninguna vinculación, ningún hilo que lo lleve a algún trato oscuro, turbio, corrupto con la empresa brasileña Odebrecht. Él se ratifica lo mismo tras abandonar la embajada uruguaya. Eso es lo que se tiene precisamente que establecer en las investigaciones, porque sí existen testimonios, recordemos de su viceministro Cuba, sí existen los temas de cuentas que habrían venido trianguladas desde cuentas offshore, sí existen las obras, sí existen además indicios de que el señor se ha enriquecido ilícitamente, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo que ahora tiene que investigarse como no se pudo hacer en la primera vez que jugó en su primer gobierno, con todo el carácter técnico adecuado, con los recursos necesarios, y no por persecución, sino porque es lo que corresponde. Es más, en este caso, no nos olvidemos que todos los estudiosos de la corrupción señalan que uno de los temas difíciles de investigar en la corrupción son los no dejan huellas, no dejan facturas, entonces se mueven a través de testaferros, se mueven a través de terceros, ¿no? Pero, congresista Arana, que habrá que investigar, ¿no? Congresista Arana, hay un tema que usted menciona, y para terminar, hay una palabra que usted menciona que es el tema de investigación. Y hablando, por ejemplo, de investigación, que es el rol que se atribuye al Ministerio Público para que el Poder Judicial termine emitiendo una sentencia. Sale, por ejemplo, su homóloga, la parlamentaria de Fuerza Popular, Luz Salgado, y ella dice que tras lo que decidió Uruguay, ahora lo que se tiene que hacer es demostrar, comprobar de que no existe una persecución política. ¿Y cómo se comprueba eso? Se pregunta a sí mismo ella, cuando los fiscales y jueces actúan de acuerdo a ley. ¿Cuánta vulneración al debido proceso se ha visto en los últimos tiempos, congresista Arana? Como para decir que no hay un debido proceso y que hay una persecución política.
Bueno, en realidad lo que hay es un entorpecimiento de la mayoría política del APRA y del fujimorismo en el Congreso para blindar a jueces, magistrados corruptos, ¿no? Recordemos que pese a las pruebas que existían en los audios, etcétera, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ellos se negaron a levantar al fuero al señor César Inostroza. Ya después con el escándalo lo hicieron, pero no lo hicieron así con los demás consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, si aquí hay más bien, y eso hay que decirlo claramente al fujimorismo, y el país entero lo sabe, hay que decirlo claramente al APRA, acá lo que hay es una articulación de una mafia política con operadores de justicia, que es lo que hemos descubierto en el tema de los cuellos blancos del puerto. Claro, y que tienen que ser investigados. Saber que hay persecución. Claro. Y lo que hay que demostrar es cómo el poder político, el poder económico, porque han habido empresarios metidos también en esta corrupción, desde Odebrecht hasta Camayo, ¿no? Y comprando jueces, comprando sentencias, buscando influenciar cómo nombrar jueces y fiscales. O sea, en realidad en este tema estamos solo en el hilo, hay que seguir el hilo de la madeja, apenas estamos empezando. Congresista Marco Arana, muchísimas gracias. Muchas gracias, exitosa, y esperemos que Alan García no se fugue del país y que los jueces y fiscales sigan haciendo su labor con todos y todos por igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 1:55. Seguimos habilitando líneas telefónicas 251-9422-467-4499. Luz Salgado ha señalado que hay que comprobarse ahora. Ahora tienen que demostrar, dice Luz Salgado, que en el Perú efectivamente no existe persecución política. ¿Usted comparte esa palabra de Luz Salgado? ¿Usted cree también, como Carlos Tubino, que de todas maneras en el Perú hay una criminalización de la política? ¿Usted cree, como mencionan desde el APRA constantemente, de que hay una persecución política contra Alan García o contra los opositores del gobierno? 1:55. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, caballero. Bienvenida, exitosa. ¿Cuál es su nombre? Luis Franco. Luis, ¿de qué parte del país nos llamas, Luis? De San Martín de Porres, Lima. Luis, te escuchamos, hermano. ¿Qué es lo que opinas al respecto sobre lo que estamos pasando y comentando en estos momentos en el programa? Bueno, primeramente contento porque Alan tiene que afrontar sus delitos acá en el Perú. ¿Ya? ¿Estás feliz? ¿Tú crees que se puede fugar? ¿Tú crees que Alan se puede fugar? ¿Esconderse? No creo. No creo. Bien, Luis. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. 1:56. 251-9422-467-4499. Recibimos llamadas del público a nivel nacional en la programación de Exitosa. En este momento, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Si pueden bajar, por favor, el volumen de la radio o el televisor que en estos momentos tengan junto a ustedes para poder conversar a través del hilo telefónico. Aló, buenas tardes. Sí, está abajo el volumen. Buenas tardes, caballero. Bienvenida, Exitosa. Sí, bueno. Caballero, adelante, lo escuchamos con su opinión. Sí, adelante. Llamando referente al tema del pedido de asilo y la anulación al pedido del señor Alan García. Ya, adelante, lo estamos escuchando. Sí, me parece de que es un derecho que él tenía, no es no está buscando escaparse. ¿Ya? De la situación, porque él piensa vulnerado sus derechos. Él asume esa decisión. ¿En qué cree que le vulneraron sus derechos a Alan García? Claro, en la medida que siempre, en cada situación que, por ejemplo, el presidente Vizcarra hablaba, por ejemplo, pedía de que al fiscal Chávez se le retire de la fiscalía. En el caso se metía siempre en temas... Claro, pero Chávez no tiene mucho que ver con Alan García. Le pregunto, ¿en qué cree que le vulneraron el derecho a Alan García como para que él haya buscado este asilo en Uruguay y como para que siga de repente intentando evadir la justicia? ¿Aló? Bueno, en el momento en que el fiscal hace la acusación, viene haciendo la acusación contra Alan García, era solamente de temas de investigación, pero sin justificación alguna. Bueno, esta es la observación suya y la respetamos en estos momentos. 1:58. Gracias por la llamada telefónica. Más llamadas, 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor. Caballero, bienvenido. Adelante, hermano, te escuchamos. Estoy escuchando Radio Exitosa. Sí, yo soy asiduo de Radio Exitosa, pero le digo, estamos hablando todo sobre el poder político.
pero no estamos hablando de la tenencia como la congresista Chihuán. Ellos están dando una cierta cantidad, pero yo les digo, no se ha propuesto en calidad del costo de ganancia que pueden tener ellos mensualmente. Si ellos ganaran igual o casi igual a 3 montos de lo que es el mínimo vital. Ellos todo lo ven en cuestión de plata. Esa es la situación. Ahorita se está hablando del poder político, pero no se habla del poder económico. El poder económico hay que ver que le bajen a 3 sueldos mínimos vitales. Ellos son padres de la patria. Ellos no son unos trabajadores del Estado. Son los padres de la patria que emanan y dirigen y crean leyes para el bien del país. Ellos son como padres, deben rasgarse las vestiduras por el pueblo. Y deben preocuparse por el país. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. 1:59. Hemos llegado a la parte final del programa. Y bueno, esta coyuntura, la decisión de Alan García, sin duda alguna, evitó que, sino que como que nos distrajo, que toquemos un tema muy importante también, como el hecho que vamos a tocar, de hecho, que en los programas siguientes, la intención que tendría en estos momentos el gobierno. Fíjese, estamos a días del referéndum, hay un respaldo abrumador fuerte a favor del presidente Vizcarra, pero por otra parte el presidente del Consejo de Ministros salió en la víspera a mencionar de que están viendo la posibilidad de que las vacaciones de los trabajadores sean recortadas. Se están estudiando esa posibilidad y sin duda alguna, lo que están en estos momentos cosechando a su favor de manera política, también les va a rebotar en la cara si comienzan a tomar acciones o decisiones que van en contra del derecho de los trabajadores. 2:00 p.m. Nos vamos. Quédese con la programación exitosa. Buen inicio de semana. Que Dios lo bendiga. Ya viene Exitosa Deportes.